Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Buen día a cada uno de ustedes, amigos, hermanos que nos acompañan cada mañana en este su programa Reavivados por su palabra, que es transmitido a través de la Gran Esperanza TV. Feliz sábado a cada uno. Les invito que antes de leer y escudriñar la palabra de nuestro Dios, inclinemos nuestro rostro, busquemos la dirección del Espíritu Santo, que sea Dios quien nos guíe en este estudio de la palabra. Les invito a que ahí donde estén, inclinen su rostro de manera reverente para iniciar con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, nuevamente damos gracias por el privilegio que nos das de poder compartir con nuestros hermanos una porción, Señor, de tu palabra. Pedimos que nos asistas con tu Espíritu Santo. Lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Nuevamente, feliz sábado y un saludo para todos aquellos hermanos que nos ven, que nos están observando a través de las diferentes plataformas. Feliz sábado, que el Señor pueda bendecirles en este hermoso día. Y hoy nos detenemos en el capítulo 17 del libro de Levíticos. Y es que Dios ha sido muy enfático en cuanto a los rituales. Siempre Dios queriendo cuidar a su pueblo. Tenemos un Dios tan amante, misericordioso, un Dios que se preocupa por nosotros y sobre todo que está al cuidado de nosotros. Así que el capítulo de hoy recalca algo muy importante y es el hecho de que el pueblo de Israel debía tener ese cuidado de los sacrificios. Y el capítulo nos habla, como el título, el santuario único. Y vamos a iniciar con el verso número 1, a ver de qué nos trata, de qué nos habla este capítulo. Aquí hay muchas enseñanzas y vamos a iniciar. Y dice el verso número 1, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Escuchemos, ¿qué fue lo que Dios mandó? El verso 3 nos dice, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra en el campamento o fuera de él, y no lo lleve a la puerta del tabernáculo de reunión para presentarlo como ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre derramada. Tal hombre derramó sangre y será por tanto eliminado de su pueblo. Verso 5. A fin de que los hijos de Israel traigan sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, que los traigan al sacerdote ante Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y así ofrezcan sus sacrificios de paz a Jehová. Verso 6. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grasa como olor grato a Jehová. Verso 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Les dirán también, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros,
que ofrezca holocausto o sacrificio y no lo traiga a la puerta para ofrecerlo a Jehová, tal hombre será igualmente eliminado de su pueblo. Vamos ahora a continuaremos con el verso número 10. Prohibición de comer sangre. Y nos dice el verso 10. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la eliminaré de su pueblo. Verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Verso 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que habita entre vosotros comerá sangre. Cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos que case un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la coma será eliminado. Verso 15. Cualquier persona, tanto de los naturales como de los extranjeros, que coma de un animal muerto o despedazado por una fiera, lavará sus vestidos y se lavará a sí misma con agua y será impura hasta la noche. Entonces quedará limpia. Verso 16. Y si no las lava ni lava su cuerpo, cargará con su pecado. Aquí encontramos algunos principios que Jehová había dejado al pueblo de Israel. Y es que quiero comentarles un tanto acerca de cómo es que por qué Dios les prohíbe hacer estos rituales. Y es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, un buen grupo de personas, una buena cantidad de personas, egipcios también salieron con ellos. ¿Y qué pasaba en Egipto? En ese lugar pues había sacrificios a dioses paganos, habían cultos paganos. Entonces estas personas que salen con el pueblo de Israel llevan también sus costumbres de adorar a ídolos. Y uno de los ídolos que ellos adoran es al mismo Satanás. ¿Por qué? Aquí mismo lo dice en el capítulo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Así que un buen grupo de egipcios también se habían mezclado. Extranjeros iban con el pueblo de Israel y ellos llevaban estas costumbres y habían infiltrados allí. Son los que escandalizaban y provocaban este tipo de disturbios entre el pueblo de Israel. Por eso Dios da estas ordenanzas, porque Dios quiere que su pueblo se aparte de todo esto, se aparte de la idolatría. Por esta razón, Dios establece esta reforma dentro del pueblo de Israel. Y aquí en los capítulos del 1 al 9 encontramos 3 lecciones muy importantes que quiero compartirlas con ustedes. La número 1 es, ¿por qué se prohíbe? La número 1 es, se prohíbe matar cualquier animal aún para alimento, aún si es para consumo propio, se prohíbe matarlo sin antes ofrecerlo en el tabernáculo. Tenía que ir al tabernáculo, tenía que ir ante el sacerdote para que le diese el visto bueno. Por lo mismo, porque no se sabía si ese animal había sido sacrificado, quería ser sacrificado para adorar a uno de esos ídolos. Número 2. Se prohíbe el sacrificio de animales como ofrenda en el campo o en cualquier lugar fuera del tabernáculo. Ninguna persona del pueblo de Israel, y es enfático,
Dios cuando dice también no solo del pueblo de Israel, sino extranjero que está dentro del pueblo, que cohabita dentro del pueblo de Israel. Ninguno de ellos podía matar un animal en el campo, por decirlo así. Yo quiero ofrecer un animal, yo quiero hacer una ofrenda a Jehová. No la podía hacer en cualquier lugar o donde él quisiera. Tenía que ir al tabernáculo, tenía que ir al lugar donde Dios había designado, que era ese lugar que se debía hacer los sacrificios. Y número 3, prohíbe la matanza de animales sacrificiales como alimento mientras que el pueblo estuviera en el desierto. Son 3 principios muy importantes que Dios estableció. ¿Por qué los estableció? Porque estaba cuidando, estaba protegiendo a su pueblo de la idolatría, siendo que este pueblo había sido infiltrado por extranjeros que habían traído todas esas costumbres paganas de su tierra. Así que Dios siempre cuida a su pueblo. Y los versos, los versos del 10 al 16 habla acerca de la prohibición de comer sangre. La prohibición, y aquí en este capítulo en Levítico se muestra, hay muchos textos que nos habla acerca de este principio de no comer sangre. ¿Pero por qué? Se dirían ustedes, ¿por qué se prohíbe comer sangre? La misma Biblia da la respuesta. Yo quiero llevarlos al capítulo 11. Y en el capítulo 11 encontramos la respuesta. ¿Por qué Dios prohíbe que el pueblo de Israel, aún nosotros, comamos sangre? Dice el verso 11. Si usted lo tiene allí cerquita, léalo conmigo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida del animal, dice, está en la sangre. En otras palabras, porque la vida de la carne, dice, en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Esa sangre es utilizada para expiación. Por eso Dios prohíbe que el pueblo de Israel coma de este elemento. Y es que la vida, mis queridos amigos y hermanos, la vida está en la sangre. Un cuerpo sin sangre no tiene vida. Si le sacan toda la sangre, no, el cuerpo no vive. Necesita la sangre porque la sangre es vida. Y la sangre ocupa un lugar muy elevado e importante en el plan de la salvación. ¿Cómo así? Cristo murió por nosotros. Cristo fue crucificado y por su sangre fuimos redimidos, fuimos salvados, somos salvos por esa sangre preciosa del Cordero que fue inmolado para perdón de nuestros pecados. Así que la sangre tiene una importancia vital en el plan de salvación. Jesús murió por nosotros y esa sangre fue derramada. Así por eso Dios no quiere que nosotros nos contaminemos. Dios quiere que nosotros miremos este elemento importante que es la sangre como vida, porque es vida, porque Dios nos trajo vida. Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por nosotros. Y por esa sangre derramada nosotros podemos llegar al Padre y podemos tener salvación que es en Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, usted que nos está viendo, piense en esto. Jesús es vida. Jesús derramó esa sangre preciosa. Jesús quiere salvarnos. Él ya pagó, Él ya hizo ese sacrificio por nosotros. De nosotros está ahora recibir esa salvación. Que Dios nos bendiga y que en nuestro corazón haya gratitud por ese sacrificio precioso que Jesús hizo a nuestro favor. Él derramó su sangre por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Él? Él ha dejado ordenanzas, Él ha dejado en la Biblia principios importantes que nosotros debemos seguir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente obedecer. Así como un padre le dice a su hijo qué debe hacer, cómo debe conducirse, el hijo obedece. De esa manera nosotros, como buenos hijos de Dios, debemos obedecer. Podemos creer nosotros que esto es exagerado, no poder sacrificar un animal. Podríamos pensar que es exagerado en aquel tiempo, pero no, Dios tiene propósitos especiales en nuestra vida. Y si Dios nos dice que no debemos hacerlo, es por nuestro bien. Que el Señor nos dé un hermoso día, que podamos disfrutar de esas bendiciones gloriosas
que viene de parte de nuestro Dios. Que este sábado sea un sábado de paz, un sábado de amor, un sábado de familia, que podamos disfrutar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con toda nuestra familia espiritual. Vayamos al templo, les invito, los que están cerca, que vayamos al templo y nos gocemos en nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Antes, quiero que terminemos con una oración. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque por este sacrificio, Señor, nosotros podemos obtener vida eterna. Gracias porque esa sangre, Señor, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tú has hecho la parte más difícil. Ya hiciste esa parte difícil, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser buenos hijos y ser obedientes. Simplemente obedecer, porque en el obedecer nosotros estamos expresando ese amor y esa gratitud que tenemos hacia ti. Acompáñanos en este día y que nuestro corazón rebose de alegría y de gratitud hacia ti. Bendícenos, Señor, y bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están viendo a través de estas plataformas. Sé con ellos, Señor, y suple cada una de sus necesidades de acuerdo a tu grandísima voluntad. Quédate con nosotros hoy y siempre. Lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.